Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En este video veremos un ejemplo del método de la falsa posición en Excel. En caso de que no hayas visto el video anterior, te invito a verlo, ya que ahí detallo el procedimiento de la falsa posición. Determine la raíz más grande utilizando el método de la falsa posición. F de x es igual a menos 0.4x cuadrada más 2.3x más 2.2. Utilice como valores iniciales xy igual a 5 y xu igual a 8, con un error aproximado menor a 8%. A la hora de grabar el ejercicio en Excel, la fórmula aparece con letra muy pequeña. Por tal motivo, voy aquí a poner una tabla para que ustedes puedan ver en letra grande las fórmulas y todas las operaciones e indicaciones que vamos a dar en Excel. Sin embargo, si quieres ver directamente el procedimiento en Excel, puedes adelantar el video al minuto número 9. Bueno, el paso 1 consiste en asignar los títulos de columna. En nuestra tabla de Excel vamos a dedicar las primeras 3 columnas a XY, XR y XU, es decir, a los valores iniciales y a la raíz que vamos a obtener. Las siguientes 3 columnas es para la evaluación de nuestra función en estos valores, es decir, f de xy, f de xr y f de xu. Y finalmente vamos a agregar la columna G, que nos va a permitir detectar si en el primer subintervalo aparece un cambio de signo. Es decir, si esta multiplicación da negativa, entonces este rango es el que nos va a servir. Y con esta multiplicación es suficiente. No necesitamos analizar EF. Bueno, pues una vez que tenemos la columna de G, que es f de xy por f de xr, calculamos en la última columna el error aproximado. En el paso 2 consiste en asignar los primeros valores iniciales. En este caso, en el enunciado del problema nos dieron xy y xu. El valor de xy va a ir en la celda A2 y el valor de xu va a ir en la celda C2. Paso 3. Calcular XR. Para ello vamos a utilizar la fórmula que tenemos del método de la falsa posición. La fórmula en Excel nos quedaría de la siguiente manera. Ponemos el signo de igual para iniciar una fórmula y el primer dato es XU, es decir, el contenido de la celda C2, menos, y aquí es importante abrir paréntesis para que Excel entienda que toda la operación que está en el numerador la deberá agrupar. Entonces abrimos un paréntesis y ponemos F de XU, que en este caso corresponde a la celda F2. Y vamos a abrir nuevamente un paréntesis para indicar la resta. El valor de xy que está en la celda A2 menos el valor de xu que está en la celda C2. Y de ahí cerramos paréntesis de la resta, pero también debemos cerrar el paréntesis de la multiplicación de f de xu, que es f2. Después podemos dividir y vamos a abrir un paréntesis para indicarle a Excel que debe hacer la resta primero antes de la división. Entonces abrimos paréntesis y f de xy se encuentra en la celda D2 menos f de xu que se encuentra en la celda F2 y cerramos el paréntesis. Este resultado o esta fórmula la debemos capturar en la celda B2, puesto que es el valor de nuestra aproximación, es decir, XR. El paso 4 consiste en calcular f de xy. Para ello, vamos a poner la fórmula en Excel. ¿Cómo nos quedaría? Pues esto se hace utilizando la fórmula que nos dieron en el ejercicio. Entonces nos quedaría igual menos 0.4 por x, que en realidad se refiere al valor de x y que está localizado en la celda A2 y lo elevamos al cuadrado. Para eso utilizamos este signo y ponemos un 2, más 2.3
por nuevamente XY, puesto que estamos calculando f de XY, y esto está en la celda A2 más 2.2. Paso 5 va a ser copiar esta fórmula para que podamos calcular f de XR y f de XU. Debemos colocar el mouse en la esquina inferior de la celda D2 hasta que aparezca el cursor que tiene esta forma. Para poder calcular entonces f de XR y f de XU, vamos a dar un clic sostenido y vamos a realizar este movimiento para poder copiar la fórmula. El paso 6 va a consistir en calcular f de XY por f de XR. La fórmula en Excel va a estar localizada en la celda G2 y va a ser igual a la celda D2 por la celda E2. En el paso 7 vamos a determinar el nuevo valor de XY. En Excel lo vamos a hacer de esta manera. Si la multiplicación es negativa, XY va a seguir siendo XY. De lo contrario, en XY va a tomar el valor de XR. ¿Cómo lo vamos a hacer en Excel? Vamos a poner el signo de igual, vamos a poner una condicional, es decir, sí, y automáticamente vamos a abrir un paréntesis. La condición es que nos dé negativa, es decir, que sea menor que 0. ¿Quién nos debe dar negativo? Pues la celda G2, en donde tenemos la multiplicación. Coma. Si esto ocurre, vamos a tomar el valor de A2, es decir, XY va a seguir siendo XY. De lo contrario, tomará el valor de la celda B2, ya que ahí se encuentra XR. Y cerramos el paréntesis. Y eso va a ir en la celda A3, puesto que queremos determinar el nuevo valor de XY. Paso 7, vamos a determinar XU. Para ello, otra vez, vamos a hacer la indicación en Excel. ¿Cuál es la indicación que le debemos dar a Excel? Que si la multiplicación es negativa, XU será XR. De lo contrario, es XU. Esto lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a poner el signo de igual y nuevamente la condicional. Entonces, si la celda G2 es negativa, es decir, es menor que 0, entonces XU va a tomar un nuevo valor y este va a ser XR. De lo contrario, que siga manteniendo su valor y que siga siendo XU, es decir, la celda C2. Y cerramos el paréntesis. En el paso 8 y el último, lo único que vamos a hacer es copiar de arriba hacia abajo las celdas que faltan y después calcular el error. Para el cálculo del error aproximado vamos a usar esta fórmula en la cual tenemos XR nuevo menos XR anterior entre XR nuevo. Todo esto es valor absoluto y lo multiplicamos por 100. La fórmula en Excel nos quedaría igual. Ahora, ABS nos va a permitir tener el valor absoluto. Abrimos dos paréntesis para que Excel pueda saber que primero necesitamos hacer la resta de quién, de la celda B3, que sería el valor de XR nuevo, menos la B2, que es el valor de XR anterior. Cerramos el paréntesis entre B3. Cerramos el segundo paréntesis en el cual involucra el valor absoluto y finalmente multiplicamos por 100. Ahora sí, estamos listos para ir a Excel. Ok, ya en Excel lo primero que tenemos que hacer es dar los títulos de columna y después los valores iniciales. En este caso, en el enunciado del problema vemos que XY toma el valor de 5 y que XU toma el valor de 8. Posteriormente hay que calcular o introducir la fórmula para XR, la cual tiene que ser la del método de la falsa posición, que es esta que tenemos aquí. Entonces, en la fórmula vamos a colocar el signo de igual y va a ser el valor de XU que se encuentra en la celda C2 menos
Y ahora abrimos un paréntesis para que Excel sepa que tiene que hacer primero la operación del numerador. Y vamos a poner F2 por, y como tenemos una resta, nuevamente abrimos paréntesis, XI menos XU. Y cerramos el paréntesis de la resta y cerramos el paréntesis de la multiplicación. Entre y abrimos un paréntesis porque hay una resta nuevamente. Entonces va a ser f de xi menos f de xu. Y cerramos el paréntesis. No hay que preocuparnos que nos dio división sobre 0, ya que no tenemos calculados estos valores. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula que nos dieron en el ejercicio, que es de menos 0.4x cuadrada más 2.3x más 2.2. Es decir, vamos a poner el signo de igual para indicar la fórmula y es menos 0.4 por el valor de x, que en este caso, como estamos evaluando en f de xy, el valor de xy que vamos a usar es este. Esto va a estar al cuadrado, ponemos este símbolo para indicar el cuadrado y un 2 más 2.3 por xy más 2.2. Y listo. Ahora calculamos los valores de estas dos. Para eso únicamente vamos a copiar. Nos posicionamos en la celda, le damos un clic y jalamos para que nos pueda calcular las fórmulas. Como podrás ver, automáticamente se llenan con los valores correctos. Entonces, aquí utilizó la celda de XR y en este también cambió de celda y utilizó el de XU. Ahora vamos a realizar la multiplicación y va a ser f de xy por f de xr. Ya tenemos nuestra multiplicación. En el siguiente paso vamos a indicar que hay que estar buscando los valores de xy y de xu para la nueva iteración. Entonces dijimos que vamos a poner el signo de igual y vamos a abrir la condicional si. Abrimos un paréntesis y la celda que vamos a comparar es la G2 y esta debe ser menor que 0. Si esto ocurre, entonces vamos a tener que usar el valor de la celda A2, es decir, XY. De lo contrario, que utilice el valor de ¿quién? Pues el valor de XR, pero este que obtuvimos en la iteración anterior. Cerramos el paréntesis y damos Enter para poder meter la fórmula Excel y listo. Nos ha calculado el nuevo valor de XY, que en este caso, como la resta no nos dio negativa, estamos descartando el número 5 y automático decidió utilizar el valor de XR. Ahora vamos a hacer lo mismo para XU, para que sepa Excel cómo la va a definir. Entonces, abrimos un signo de igual, luego la condicional si, abrimos paréntesis y va a ser la celda G2, es decir, la de la multiplicación, debe ser menor que 0. Si esto ocurre, entonces el valor que va a tomar es el de la XR. De lo contrario, que se quede con su valor. Y cerramos. Le damos Enter y ya decidió que el valor que vamos a utilizar es el de 8. Ahora sí, ya nada más necesitamos copiar los valores, en este caso, digo las fórmulas, nos posicionamos y jalamos y hacemos lo mismo aquí. Automáticamente ya se actualizó y nos dice que el nuevo valor de XR es de 6.53. Para esta iteración, sí es posible ya calcular el error aproximado. Para ello, vamos a utilizar la fórmula que tenemos abajo y es pues igual al valor absoluto que quedamos que se pone como ABS. Abrimos un paréntesis para indicar qué número vamos a hacer y luego abrimos otro para indicarle al resto.
y va a ser la celda B3 menos B2, que es el anterior, cierro, entre el nuevo, es decir, B3. Y cerramos el paréntesis y después multiplicamos esto por 100 para que nos dé en porcentaje. Y listo, tenemos el valor. Aquí podríamos dejar las iteraciones porque el problema dice que un valor en el cual el error aproximado pues se encuentre menor a 8 y nosotros tenemos de 3. Sin embargo, podemos seguir avanzando y hacer más iteraciones para poder disminuir el error. Vamos a ver qué es lo que ocurre si copiamos esto hacia abajo. Como podrán ver, la raíz, que es XR, pues en este caso con varias iteraciones nos da un valor de 6.58. Y el error es muy pequeño, es de 7.3 por 10 a la menos 9. Entonces, de esta manera se puede resolver un ejercicio de la falsa posición utilizando Excel. Muchas gracias por haber visto el video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo el enlace a un video y a una lista de reproducción de métodos numéricos. Gracias.